Desde hace más de 30 años ¿Qué onda? protestando por la muerte Hola. de nuestros compañeros periodistas. Se van a cumplir en mayo del próximo año 30 años del asesinato de Manuel Buendía. En su momento, el artista y columnista más importante. Se llevó a la cárcel a José Antonio Zorrilla Pérez. Ya salió de estar en su rancho de Hidalgo, gozando de las mieles y de lo que se robó aquí en la Secretaría de Gobernación, porque era el director del CISEN. Gloria, un poquito más. Desde entonces hay periodistas y periodistas muertos, y las organizaciones internacionales dicen que entre el 98 y el 99% de estos asesinatos siguen impunes, porque a veces meten a la cárcel a quien no es el asesino, sino lo inventan las autoridades, como en muchos casos el de Regina Martínez, por ejemplo, el de Rubén Espinosa, y no voy a seguir porque la lista es muy larga. Y aquí hay compañeras que tienen una precisión en la lista de los compañeros asesinados. Volvemos a Gobernación, donde no queremos estar, porque las autoridades de uno, otro y otro gobierno siguen siendo omisas. Nosotros, cándidos, pensábamos que se iban a mejorar las cosas con un nuevo gobierno que había prometido no a la corrupción y no a la impunidad. No es así. Y seguiremos protestando quienes tenemos tantos años, porque ahora nuestros compañeros de Nayarit vienen con mucho valor a decir que Luis Martín Sánchez fue encontrado asesinado. Por fortuna, 2 compañeros más se salvaron de esta situación. Pero no vamos a dejar de venir, sea el gobierno que sea. No tenemos nosotros miedo, a pesar de que nos vete uno, otro y otro gobierno, y que nos trate de impedir que digamos que estamos en contra de eso. Tienen 5 años modificando el mecanismo de protección a periodistas. Han gastado en giras por el país no sé cuántos cientos de millones de pesos. Recogen la voz de a dónde van, pero la encierran en carpetas que no tienen ninguna importancia para ellos, como nos damos cuenta hoy en el caso de Nayarit. Estamos con nuestros compañeros de Nayarit y no bajaremos la guardia, sino gritaremos en todos los espacios que tengamos para que esto se solucione. También, como debe de solucionarse, acaba de llegar la compañera Urrea, el caso de Notimex. Antier pasé por ahí a dar mi contribución semanal y siguen las compañeras ahí. El señor López Obrador dijo que se iba a resolver. Hay un tercer ocupante de este edificio, una joven muchacha. Esperamos que ella nos oiga realmente, nos haga caso, se solucione el problema de los Notimex, se detenga a los asesinos
no solo materiales, sino intelectuales. Los asesinos intelectuales de Manuel Buendía, uno de ellos ya murió, es Miguel de la Madrid. Recuerden que lo entrevistaron y después dijo, ay no, es que tenía Alzheimer, y entonces dije muchas cosas que no son ciertas. Hasta ese grado de cinismo llegan los presidentes, que después, en el próximo año, muchos candidatos nos van a pedir su voto. Quizás tengamos que hacer, y lo propongo desde ahora, un llamado de los periodistas a no ir a votar el día de las elecciones presidenciales o a tener un candidato, aunque no sea registrado, que trate de imponer orden a los que hacen el desorden, que son las autoridades. Muchas gracias, yo estaré aquí. ¿Cuál es tu nombre? Que tenga aliento. Mi nombre es Jorge Meléndez Preciado. Tengo escritos desde antes de 30 años del asesinato de Manuel Buendía, exigiendo justicia por él y por los demás. Esperemos que ahora la señora secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, de verdad nos escuche, resuelva lo de los PECs y muchos otros asuntos que están pendientes de la justicia, de los reporteros, que cada vez son menos, porque las redes sociales han llevado a que los medios tengan menos reporteros, a pesar de que las escuelas de periodismo se abren uno y otro día más. Gracias y le doy la palabra a los compañeros. Justicia, 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 justicia. Abrimos el micrófono para Marta Durán de Huerta, quien leerá un comunicado de la gente que está en el estado. Pásese para el medio, por favor. En medio donde está el señor. Es medio, es medio. Está bien. Un poquito para atrás. Perdón, nos decían los compañeros que si podemos hacer un pasito para atrás para que todos estén más cómodos y todos puedan tener mejor sus gráficas. Gracias. En los últimos días se dio a conocer la desesperación de tres personas. En los últimos días se dio a conocer la desaparición de tres personas relacionadas con medios de comunicación en la isla. Las situaciones ocurrieron en momentos distintos durante la presente semana y se desarrollaron entre sucesos violentos. Por la tarde del 8 de julio, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León confirmó el asesinato de Luis Martín Sánchez Íñiguez, mientras que una persona retornó con vida y otra se mantiene desaparecida. Por esto, personas que trabajamos en los medios de comunicación, acompañadas por redes de periódicos y organizaciones de la sociedad civil, haciendo uso de nuestro derecho de libertad de expresión, externamos nuestro posicionamiento hacia las autoridades y la opinión pública. En un primer momento, para exigir a las autoridades de los distintos niveles de gobierno, al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce Méndez, y al alcalde de Jalisco, Heriberto Castañeda, así como a la Fiscalía General del Estado de Nayarit, encabezada por Petronilo Díaz Ponce Medrano, y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz-Manero, que se acoten todas las líneas de investigación sobre los tres casos que puedan relacionar
su ejercicio periodístico con su sustracción y que se garantice en la entidad la seguridad del entorno de todas y todos y en los 20 municipios para ejercer nuestro trabajo y vida cotidiana. Estas desapariciones violentas no solo afectan gravemente a las 3 personas involucradas, sino a sus familias, al gremio y a la sociedad en general, porque se trata de acciones violentas que trastocan la paz pública y ponen de manifiesto el peligro que corremos todas las personas en cualquier momento. Exigimos a las autoridades dar celeridad a las medidas de protección para las familias de estas personas, además de todos los procesos de investigación, judicialización e información relacionada con los casos para atender conforme a derecho estos actos violentos. Exigimos que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la libertad de expresión y de la Fiscalía General de la República atraiga la investigación para atenderla conforme el protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, ya que cuentan con recursos especializados para llevar a cabo su búsqueda y el seguimiento de los casos. Ante este tipo de hechos, también pedimos garantías para acceder al derecho a la información, para que en todo momento se den a conocer los resultados de las investigaciones, por el hecho de que la situación es un asunto de interés público. Finalmente, hacemos hincapié en la necesidad de que las autoridades se posicionen sobre los hechos violentos para evitar las especulaciones y la revictimización de las personas involucradas. William, gracias. Hacemos un llamado fuerte a todas las autoridades porque nos comenta la gente de Tepic que no han podido ni enterrar a nuestro compañero. No han podido ni velarlo ni estar con él porque el crimen organizado está ahí. Entonces pedimos que por favor atiendan este caso, que vean este caso y que tan siquiera podamos velar a nuestros compañeros caídos. Le doy la palabra a Adriana Urrea del Sindicato del Subnotificación. La compañera que habló es Marta Durán de Puerto. ¿De dónde es? Gracias, Martita. ¿De dónde? Radio Francia Internacional. Radio Francia Internacional. Buenas. Más a la izquierda. Eso. Buenas noches, compañeras, compañeros. Nuevamente estamos aquí reunidos por un asesinato más a un compañero. Y nuevamente venimos a exigir aquí a las autoridades federales que se haga justicia y que den con los responsables intelectuales y materiales de estos hechos. Tuvimos, ya se decía aquí, otros secretarios de gobernación que fueron omisos y hasta ahora en la subsecretaría encargada de derechos humanos no se ha dado respuesta. Apelamos y exigimos a la nueva secretaria de gobernación que dé respuesta a estas demandas que hemos venido teniendo como gremio. Siempre lo hemos dicho, es una situación de emergencia la que se vive hoy en el gremio periodístico, pero que refleja una situación de emergencia que hay en el país. El número de periodistas asesinados no tiene precedentes en México. Se ha dicho muchas veces que estamos en niveles de países en guerra. Y eso simplemente refleja que la situación en los sectores que no son visibles es mucho peor. Los asesinatos y las agresiones a defensores de derechos humanos, a defensores de las tierras, están siendo más grandes y no se puede permitir. Tenemos que recordarle a la sociedad y a las autoridades que cada vez que se atenta con un periodista, se atenta contra la democracia de nuestro país. En este gobierno se ha dicho que hay un compromiso con esa democracia, pero vemos que se siguen matando periodistas y esto es un contrasentido. Pedimos y exigimos
que se haga justicia, que las autoridades nos reciban, que se hagan los ajustes necesarios. Hemos venido exigiendo modificaciones al mecanismo de protección a periodistas y a defensores de derechos humanos y hasta ahora no se ha dado respuesta. Hemos pedido que se investiguen todos los casos y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Queremos preguntarle al presidente qué tiene que pasar para que realmente nos den respuesta, no solo a las familias, no solo al gremio, sino a la sociedad en su conjunto que sigue enfrentando una situación de violencia y acoso continuo. Yo quiero no solo hacer un llamado hoy a las autoridades federales y estatales de que realmente se atienda este caso, sino también hacer un llamado a todo el gremio periodístico de este país, de que realmente nos unamos y hagamos esfuerzos porque esta situación cambie. Porque hoy fue Nayarit, pero ha pasado en Baja California, y ha pasado en Chiapas, y ha pasado en Quintana Roo, y en Guerrero, y en la Ciudad de México, y esto puede seguir pasando si no tomamos realmente acciones que nos lleven a un camino diferente. Compañeros, sabemos muchas organizaciones tratando de luchar por tener mejores condiciones para el gremio periodístico, no solo en lo laboral, sino también en la seguridad, pero necesitamos estar unidos y fortalecidos. Y desde aquí les digo que no estamos solos, hay muchas organizaciones dispuestas a apoyarnos, pero lo importante es que nosotros mismos tengamos esa voluntad, porque hoy estamos aquí y posiblemente mañana no estemos si no hacemos algo diferente. Y que aquí le queremos mandar un mensaje a la secretaria Luisa María Alcalde y al presidente, que así como ha pasado con otras situaciones, como ha pasado con los feminicidios, como ha pasado con las desapariciones forzadas, como ha pasado con los presos políticos, no vamos a dar ni un paso atrás y no queremos que haya ni un solo asesinado más, compañeros. Ni uno más, ni uno más, ni un asesinado más, ni uno más, ni uno más, ni un asesinado más. Gracias, compañero. Le damos la palabra porque también tenemos que hablar, y ese es el colectivo que va a hablar nuestro compañero Eduardo, sobre también los medios empresariales, sobre también lo que sufrimos, y estamos en los que están atrás de las cámaras donde no hay pagos también y hay excesos de los medios empresariales. Aquí le dejamos la palabra a nuestro compañero Eduardo. Ciudad de México, 10 de julio de 2023. Pronunciamiento. Exigimos protección a periodistas, ni un muerto más por informar. El asesinato de nuestro colega Martín Sánchez no es un caso aislado. Exigimos al gobierno de Nayarit una investigación exhaustiva y justicia para las víctimas. Es la hora de que los medios de comunicación se responsabilicen también de aspectos claves para la seguridad en el trabajo de las y los periodistas. Exigimos al gobierno de México que implemente las medidas necesarias para salvaguardar la vida de las y los periodistas en México. Ante el hallazgo sin vida de nuestro compañero Luis Martín Sánchez Íñiguez, corresponsal de la jornada de Nayarit, el reporte de desaparición y posterior aparición con vida de 2 comunicadores más en la entidad, así como la desaparición del comunicador Juan Carlos Hinojosa en Veracruz, nuestra Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Medios de Comunicación contra la precarización laboral se suma a la exigencia de justicia y alto a la violencia contra las y los periodistas. Se trata de ataques graves a su integridad que suman a un contexto ya conocido de hostilidad y violencia contra nuestro gremio. Este día, medios reportaron que la secretaria general de gobierno de Nayarit, Rocío Ester González García, se atrevió a calificar el asesinato de nuestro compañero Luis Martín como un hecho aislado, pese a que la sociedad civil ha documentado 160 asesinatos a periodistas los últimos 23 años, con posible vínculo a su labor informativa, y que, de hecho, la ONU señalaba que la Fiscalía de Nayarit debe considerar como principal línea de investigación de estos asesinatos su labor periodística. Desde aquí le decimos al gobierno de Nayarit que no es un hecho aislado. El asesinato de nuestro compañero es un síntoma de un México hundido en una grave crisis de derechos humanos, que incluye la persecución de trabajadoras y trabajadores de los medios que revelan hechos incómodos al gobierno y que, entre múltiples dificultades, retratan las distintas problemáticas sociales que vivimos en México. El asesinato de nuestro colega solo es una prueba más de la indiferencia de las autoridades ante las violencias que sufrimos las y los periodistas en México. Es consecuencia de la negligencia sistemática de las autoridades en el cumplimiento de su responsabilidad de proteger a las y los comunicadores.
Es el resultado de la inacción e indolencia de las autoridades de justicia que no han garantizado justicia a las víctimas directas e indirectas de los ataques a la prensa. Es consecuencia también de que, pese a este contexto, los medios de comunicación no ofrezcan las condiciones de protección laboral a la altura del nivel de riesgo de sus empleados, y en cambio, estos tengan que desempeñar su labor e incluso arriesgar la vida en este medio con falta de seguridad y en condiciones precarias. En México, las personas trabajadoras de medios no solemos recibir capacitación en materia de seguridad para coberturas, cursos de primeros auxilios ni capacitación en temas de seguridad digital. A la hora de que se nos asigna alguna cobertura en una región hostil o peligrosa, a solo 6 de cada 10 se nos realiza una evaluación de riesgo previo a nuestro envío a campo, pero buena parte de nosotras ni siquiera sabe si tal evaluación se realiza por parte de nuestros superiores. Sabemos que el Estado juega un papel primordial e imprescindible en nuestra protección, pero ¿y los patrones? ¿Acaso no son estos terribles riesgos ligados a nuestro trabajo? Les invitamos, compañeros, compañeras, a preguntarse: si tú fueras la o el periodista atacado, ¿el medio de comunicación para el que hoy laboras tomaría responsabilidad por los hechos? ¿Se involucraría mínimamente en la exigencia de justicia por tus derechos, en virtud de que estos fueron vulnerados siendo tú un trabajador y una trabajadora? En una encuesta de colegas como tú, el 36.4% dijo que no sabe si su empresa sería responsable ante una lesión, secuestro o muerte durante una cobertura, pero un 47.5% dijo que sabe que la empresa no tomaría esa responsabilidad. Entre otras condiciones que abonan a nuestra vulnerabilidad en el oficio, está que un 85% de las y los trabajadores de medios señalaron que su empresa no les otorga un seguro médico para accidentes y enfermedades en coberturas de riesgo. Levante la mano, ¿quién de aquí tiene seguro médico? ¿Quién de aquí tiene seguro médico? Es más, un 26.2% de las personas que participaron en el cuestionario ni siquiera se les había otorgado una credencial que acreditara su identidad y pertenencia al medio en el que trabajan. Ante el asesinato de nuestro compañero Luis Martín Sánchez Íñiguez, reconocemos que la jornada nombrará al colega como su corresponsal, pero ojo, el compañero no puede ser una plana más en la jornada. Llamamos al medio a participar y actuar proactiva y constantemente en la exigencia de justicia y tomar de inmediato medidas para proteger al resto de sus trabajadores. Hasta el momento han sido asesinados 3 trabajadores de la jornada, empresa que, a pesar de ser de las principales beneficiarias de publicidad en el sexenio actual, no se responsabiliza por la seguridad de sus trabajadores y por sus condiciones laborales en general. Esto tiene que cambiar, pero el cambio no ocurrirá por la buena voluntad de los dueños de las empresas, sino en medida en la que nosotros nos organicemos, hagamos huelgas y exijamos